Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Mi nombre es Adam Mejía. Muchas gracias por estar aquí. En un momento comenzamos. Hola, hola. ¿Se escucha? Ok, me dicen que no hay audio. Permítanme revisarlo, por favor. Este, um, Vamos a comenzar. ¿Pueden ver mi pantalla? Hola, 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 hola. Ok, perfecto. También pueden escucharme de manera correcta. Todos están silenciados. Esa es como la dinámica que vamos a hacer, todo por el ancho de banda y todo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Eh, pues bueno, sin más preámbulo, les comento muy rápidamente cómo será la dinámica. Vamos a dar la presentación, eh, que básicamente consta de la parte del PPT, en donde a su vez vamos a explicar un poco lo que es la inteligencia artificial con protección perimetral, y vamos a ver una guía de desarrollo, y por último vamos a ver una demo que tenemos aquí instalada en vivo para pues que básicamente nosotros percibamos de una mejor manera cómo es esta parte de la inteligencia artificial con protección perimetral. Entonces, eso es lo que vamos a estar teniendo básicamente el día de hoy. Tenemos una hora de webinar, por lo que, bueno, en esencia, para finalizar la dinámica, vamos a finalizar con preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, con toda confianza me la pueden hacer. De antemano, pues les ofrezco una disculpa, estoy un poco malo de la garganta, por eso es que se escucha, yo creo que medio raro la voz. Entonces, pues bueno, vamos a intentarle de que se escuche lo mejor posible, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nuevamente me presento para los que no estaban y que se van conectando precisamente. Mi nombre es Adán Mejía, soy del departamento de canales de DAPA Technology México. Básicamente, eh, como parte de nuestro entrenamiento diario, es precisamente dar a conocer a ustedes de manera cercana los cursos, tecnologías que pues básicamente DAJO está implementando al momento. Y bueno, como lo hemos visto, toca el turno a la parte de protección perimetral con inteligencia artificial, para lo cual, pues bueno, haciendo un poquito de recapitulación de lo que es la inteligencia artificial, pues sin más, ¿no? Hemos escuchado muchos conceptos desde el punto de vista de diferentes aspectos. Muy acertado el que finalmente nos dice, aplicado a la tecnología, que es tratar de imitar la parte cognitiva, la parte de los conocimientos humanos, ¿no? Una máquina que tenga esa capacidad de imitar, pues bueno, va a ser una máquina que se le considere como máquina, hardware, software con inteligencia artificial, tratando de imitar las cuestiones humanas, ¿no? Una de ellas es precisamente la parte de poder diferenciar, poder clasificar, poder ordenar, poder incluso predecir, por así decirlo, todos estos, ciertas cosas, eventos en el día a día, ¿no? Entonces, de manera general, como concepto, podemos nosotros decir que eso sería nuestra inteligencia artificial. Y bueno, básicamente, eh, esto entrando ya en el tema como tal, nos vamos a dar cuenta de que nos ayuda mucho el día de hoy, en estos días más bien la inteligencia artificial, dado que sabemos que cuanto mayor pasa el tiempo, mayores cantidades de datos tenemos diariamente. Básicamente es una dificultad para las empresas, para la parte
el marketing, para la parte de diferentes rubros, el poder discernir los datos que se van generando día con día. Es muy difícil hacer, por ejemplo, una clasificación manual. Es muy complicado por la gran cantidad de datos que sabemos que hoy en día en Internet pues están circulando, ¿no? Entonces, se necesita estos sistemas que al final del día nos puedan apoyar básicamente para que sea más rápido y para que pueda analizar una gran cantidad de datos. Tal es el caso de nuestros, aplicado precisamente a nuestra seguridad, es decir, a nuestra tecnología, pues vamos a ver que existen IBS, existen este tipo de analíticos de protección perimetral que finalmente en su primera versión pues no hacían más que detectar un cambio de píxeles, por así decirlo, y poder así de alguna manera tener el evento. Entonces, el tema es de que la primera versión, por así decirlo, de los IBS que ya tanto conocemos y tanto se han hablado en en diferentes circunstancias, como por ejemplo los manuales, los mismos equipos que nos dan la posibilidad de configurar este tipo de protección, pues en esencia, tiene cierta cantidad de falsas alarmas debido a que, pues finalmente tenemos ahí que a lo mejor el movimiento de ciertas cosas como algunas mascotas, como el movimiento de hojas, como el movimiento de incluso la parte del clima, pueden afectar a lo que nosotros conocemos como nuestro IBS, ¿no? Una vez ya como tal estando en funcionamiento, pues básicamente lo puede afectar en gran medida, puesto que el análisis se está haciendo a base de el cambio de coloración de la parte de los píxeles, ¿no? Más o menos como lo hace, por ejemplo, la detección de movimiento, que es en esencia el cambio de píxeles. Entonces, sabemos que, bueno, básicamente la protección perimetral, pues es un tema bien importante porque hoy en día, pues sabemos que un sistema que tenga, vamos a pasar a la siguiente imagen, un sistema que, por ejemplo, tenga cerca electrificada, que, por ejemplo, tengamos ahí cables de sensor oculto, cables de vibración o incluso algunos infrarrojos, algunos PIRs, pues bueno, muchas veces representa este complejidad, pero también puede representar la relación del costo, pues aumenta un poco la parte de el desembolso que tenemos que hacer como un proyecto, ¿no? Entonces, esto obviamente dependiendo de qué tipo de proyecto pues vayamos a tener, y una buena solución básicamente es tener dos dispositivos en uno. Yo le llamo así el hecho de poder tener la protección perimetral, es decir, una cerca virtual y al mismo tiempo, pues, tu videovigilancia. Entonces, en este caso, sabemos que eh, la parte perimetral virtual hecha con IBS tradicionales, pues realmente nos daba una gran cantidad de alarmas. Hoy en día, pues tenemos estos IBS de forma AI, que quiere decir AI, que es inteligencia artificial, pero bueno, básicamente para más o menos darnos una idea de cómo es que hace esta inteligencia, pues bueno, tenemos que hablar precisamente de lo que son los algoritmos, ¿no? Sabemos que un algoritmo en esencia, pues, es un programa, vamos a decirlo así, es un método en el cual, pues, te ayuda precisamente a predecir. Dicho de otra manera, es un programa, software, que te ayuda, por ejemplo, a clasificar, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que hacen los algoritmos, que empiezan a clasificar con ciertas formas, tamaños, pues básicamente, por ejemplo, a automóviles o que es básicamente a lo que se enfoca la seguridad de automóviles y personas, rostros. Entonces, vemos cómo este tipo de algoritmo que está embebido precisamente en los dispositivos tiene la capacidad, como ya lo hemos visto por el hecho de ser de inteligencia artificial, de empezar a discernir
estos objetos, ¿no? Y así pues tengamos menos falsas alarmas como por ejemplo las teníamos con los analíticos tradicionales que pues bueno, pasaba por ahí, simplemente cambiaba de lugar o incluso cambiaba de escena y se activaba el analítico, el cual pues básicamente era poco fiable tener una cerca virtual como protección perimetral, dado que tendrías muchas falsas alarmas. En esencia, pues bueno, como les había mencionado, tenemos aquí esta forma de algoritmo que nos va a ayudar en este caso a tener una mucho menor tasa de falsas alarmas. Ahora bien, pues bueno, como tal, vamos a ver que la inteligencia le va a agregar pues un cierto valor al sistema. Vamos a ver cómo tenemos una gráfica acá que nos explica que del lado izquierdo tenemos un IBS tradicional, del lado derecho tenemos uno de protección perimetral, ¿no? ¿Qué tenemos con esto? Pues bueno, reduce falsos, básicamente en la parte de las alarmas y pues básicamente también vamos a tener que es más o menos la misma complejidad de instalación. La parte del costo de aplicación más o menos es lo mismo, afectado pues básicamente por el ambiente. Es ahí donde también vamos a tener otro punto clave. Una escena borrosa, una escena con lluvia, una escena con humo, pues en esencia afectaba normalmente a un IBS tradicional. Hoy en día a estos nuevos IBS con AI, que vamos a mencionarlo, el IBS con el algoritmo para poder clasificar precisamente nos da una mejor capacidad en cuanto a la parte del filtrado. ¿Qué quiere decir? Que pues va a comenzar por decirlo de una manera muy coloquial, va a comenzar a saber que la forma de un gato, pues bueno, no es la que se espera o la que necesita como entrada para poder tener una salida, por así decirlo, ¿no? Entonces, de esa manera va a estar descartando todas las, todas las formas que no corresponden, por ejemplo, a vehículos no motores, que básicamente serían motos, a personas y pues básicamente a vehículos, ¿no? Entonces, el costo de mantenimiento, pues básicamente más o menos es el mismo. Entonces, para finalizar o para puntualizar, son dos temas. La parte de reducir falsas alarmas y también la parte de tener la capacidad de que esto no nos afecte, es decir, que el medio ambiente no nos afecte en cuanto a la parte de la activación. Entonces, hasta aquí, pues básicamente tenemos algo padre, ¿no? Algo que realmente podemos nosotros utilizar, pero también, en esencia, nosotros vamos a tener algo que es muy importante, que es la búsqueda. Recordemos que al igual que Face Recognition, al igual que la parte de la metadata, nosotros podemos hacer en esencia una búsqueda en la cual nosotros tengamos la posibilidad de buscar por metadata. ¿Qué quiere decir con esto? Con que yo busque en un determinado tiempo a personas que traían o usaron lentes y pasaron por esa cámara. En el caso de la protección perimetral, pues puede ser básicamente lo mismo. Yo puedo hacer una búsqueda en la que a mí me arroje todas las personas que pasaron precisamente a través de esa cerca virtual. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una búsqueda inteligente que nosotros vamos a poder tener de igual manera como lo hacemos con la parte de reconocimiento facial. Entonces, son aquí tres grandes ventajas o dos grandes ventajas porque sabemos que al final del día, y para puntualizar y finalizar este tema, normalmente no nos encontramos en el sitio cuando sucede un evento, ¿no? Y es por eso que necesitamos hacer una búsqueda inteligente, para que veamos cuáles fueron los tiempos en los cuales la cerca fue violada, la cerca virtual fue violada, y básicamente puede ser por que a lo mejor pasó un carro se metió en una zona de intrusión, o bien simplemente que una persona cruzó un tripwire, que pues básicamente es nuestra cerca virtual, ¿no? Entonces, esas son las dos únicas aplicaciones que hemos estado mencionando, pero bueno, básicamente pues tenemos más aplicaciones ahorita que veamos la parte del desarrollo. Entonces, ya vimos más o menos por qué es que un sistema de inteligencia con IBS es mucho mejor que
la parte de un IBS tradicional, ¿sale? Y en esencia es por el algoritmo que tiene la capacidad de poder, vamos a decirlo así, identificar las cosas. Y bueno, básicamente algo de lo que siempre hemos visto como inteligencia artificial es que aprende y pues básicamente aplica, ¿no? Lo mismo como hacemos nosotros de nuestra conciencia. Sabes que a lo mejor caerte está mal, digo, es un ejemplo muy coloquial, caerte está mal, caerte te duele, y pues bueno, la próxima vez tienes más cuidado, ¿no? Esto lo hace la red, el algoritmo como tal, lo que hace es simular una red neuronal, precisamente, para que pues tú tengas esa capacidad, ¿no? Para que los equipos tengan la capacidad, ¿no? Semejando con nuestras redes de neuronas que pues básicamente tenemos, ¿no? Bien, vamos a tener, digo, ya nada más recapitulando, menor tasa de falsas alarmas y negativos, es un 2% lo que vamos a tener básicamente, o incluso menos del 2%, gracias al avanzado algoritmo, pues es significativamente menor, ¿no? Tasa de falsas alarmas en el entorno de prueba, tasa de precisión de detección, pues básicamente va a depender mucho de los equipos que seleccionemos, que vamos a mencionarlo más adelante, porque bueno, básicamente tenemos una cierta distancia. Al igual que recordemos que los IBS primarios, vamos a decirlo así, la primera versión, nos hacían referencia a que tú no puedes tú no puedes instalar un IBS tradicional a menos de 5 metros en interiores y entre 10 y 20 y entre 10 y más metros en la parte exterior. Bueno, en este tema aplica más o menos algo parecido, dependiendo de la serie. Normalmente tenemos la serie 8000 y la serie 4000, en cámaras, por ejemplo, te van a dar una mayor o menor cantidad de distancia. Entonces, bueno, de esta lámina lo importante es mencionar que tenemos una menor tasa de falsas alarmas. Y bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos los cuales nosotros ponemos IBS en una cerca, para la parte de protección perimetral. Por ejemplo, vamos a tener que una luz brillante te puede afectar a esa iluminación. Es decir, si tú pones un IBS y hay una luz brillante de fondo, pues te va a afectar bastante ese analítico, ¿no? Con un IBS tradicional. Otra forma que te puede afectar en un IBS tradicional es cuando nosotros tenemos un IBS que está muy cerca de un árbol, el IBS está muy pegado, por ejemplo, a un árbol en el que de repente puede aparecer una persona, vamos a decirlo así, no le da tiempo, en el momento en el que la persona pasa detrás del árbol y cruza el IBS, al IBS no le da tiempo precisamente de reaccionar, por así mencionarlo de una forma coloquial, para poder aventar la alarma en este sentido. Como en el argot de la integración, normalmente lo llamamos, ¿no? Animales, que bueno, es otro tema ahí que básicamente vamos a eliminar, como habíamos mencionado. El hecho de que el algoritmo pueda diferenciar formas, entonces te dice que animales, como son gatos o mayormente perros, pues no los va a descartar. Y entonces, pues bueno, esto es lo que nosotros en un escenario real vamos a tener, ¿no? De lo que normalmente nos afecta en un IBS tradicional. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una fotografía con una demo de intrusión, básicamente en un automóvil. Simplemente el auto entra en la zona de intrusión, lo detecta. Cualquier otro objeto que esté o que pase, no importa el periodo de tiempo, en esa zona de intrusión, o vamos a decirlo de exclusión, pues simplemente no se va a activar, precisamente por lo que ya hemos mencionado, ¿no? Del algoritmo. Bien, llegamos al tema de la búsqueda y como habíamos mencionado, nosotros podemos buscar por persona o por vehículo. En el video estructurado, básicamente podemos buscar también
la parte del vehículos no motores, que básicamente hace referencia a bicicletas o incluso a la parte de motos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en nuestro equipo. Además de eso, bueno, vamos a tener la posibilidad de que tengamos una notificación en la aplicación de dos maneras. La primera es usando precisamente el clásico IDMSS para iPhone y también DMSS para Android, en el cual pues vamos a tener un aviso de alarma en tiempo real con el tipo de objetivo que estás teniendo precisamente y llamada remota para alejar a los intrusos, ¿no? Básicamente, si nosotros tenemos ahí la posibilidad de activar el audio bidireccional, y esto hablo porque si tenemos bocinas ahí conectadas o simplemente un monitor que tú, pues básicamente tenga salida HDMI con audio, vas a poder efectuar la llamada para, en este caso, hacer la disuasión, ¿no? Recordemos que todos los sistemas de seguridad están hechos, pues, para que no se llegue al tipo de que tengamos un evento mayor. Es decir, si podemos nosotros tener la disuasión previa, pues bueno, eso es que el sistema está cumpliendo con el objetivo de que no se llegue a un evento mayor. Bien, el otro punto en el cual nosotros vamos a tener nuestros equipos es básicamente usando las alarmas en el DSS Express. El DSS Express, que bueno, ahorita vamos a visualizar, eh, es la versión gratuita y nos dice que nos puede avisar en tiempo real. Recordemos que en este caso el DSS Express es la plataforma que nosotros vamos a poder instalar en nuestros dispositivos con una versión gratuita hasta 64 equipos. Y bueno, de aquí que el monitorista pues va a poder en esencia buscar todas las alarmas que ha habido, buscar cualquier tipo de evento en esencia y también en tiempo real le van a llegar las notificaciones, ¿no? Entonces, él podemos hacer como administradores que pues tenga que revisar cada alarma para que él vea, este monitorista, qué es lo que sucedió. Y por otro lado tenemos, pues por supuesto, las imágenes, ¿no? De grabación. Cada que hay un evento de cruce de línea con la parte del IBS, pues vamos a tener la grabación previa. Nosotros decidimos cuánto tiempo de grabación previa vamos a tener básicamente en nuestro sistema del evento. Bien, disociación activa. Básicamente vamos a poner algunos ejemplos donde podríamos, por ejemplo, utilizarla. Recordar a los peatones que deben abandonar la zona de peligro lo antes posible. Bueno, esta parte pues aplica en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, en las estaciones del metro, eh, en las estaciones en México, bueno, pues tenemos la parte de Mexibus, Metrobús, que bueno, puedes poner una cámara para que vigile toda la línea de andenes de espera y pues básicamente puedes ahí tener una línea de cruce de línea precisamente en las cuales pues son zonas restringidas, ¿no? En las que a lo mejor no deberías de pasar básicamente. Como ejemplo, o también a lo mejor puede ser, aquí nos pone la parte de algún tipo de jardín en el cual no podamos pasar. Recordar a los ladrones que hay cámaras de vigilancia para que abandonen el área. ¿Esto cómo se daría básicamente? Recordemos que dentro de los equipos nosotros tenemos la capacidad de poder subir un archivo de audio en el cual pues funcione en el momento en el que pase el evento. Entonces, por eso es de que nos dice recordar a los drones que hay cámaras de videovigilancia para que abandonen el área. ¿Cómo ellos se darían cuenta? Primero que nada, por la parte visual, si nosotros tenemos ahí un monitor, pues básicamente comenzaría a alertar de manera visible. Sin embargo, también podemos colocar o podemos subir un archivo de audio en el cual se reproduzca precisamente en ese monitor con audio para que se llegue con el objetivo, ¿no? Igual de la parte de la disuasión.
Otro ejemplo es recordar a los intrusos que hay cámaras de vigilancia y esto creo que va a aplicar bastante, bastante. Uno de los usos más primordiales y más importantes va a ser para la parte perimetral de residencias, almacenes, fábricas, de pues básicamente todo, ¿no? En esencia va a aplicar mucho esta parte perimetral, ya sin el temor de que tengamos muchas falsas alarmas, ¿no? Entonces creo que ahí es donde realmente vamos a tener provecho y es como nosotros podemos comenzar precisamente a este, tener una gran aceptación por parte de nuestros clientes y podemos de alguna manera comenzar con la parte de la promoción de este tipo de tecnología, dado que estamos de acuerdo todos que en muchos casos, en muchas aplicaciones, de hecho, es imposible instalar una cerca electrificada, ya sea por costo o incluso hay situaciones en las que simplemente por la estructura de donde se quiere proteger no es posible. Tanto para lo que es la parte de malla ciclónica o malla o cerca electrificada, o incluso la parte de los PIRS o incluso la parte de los infrarrojos láseres o los clásicos beams, muchas veces nos hemos encontrado en la parte en campo de que realmente es muy contado las infraestructuras que tienen este tipo de, este, de protección perimetral, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para comenzar a promocionar. Bien, vamos a ver ahora los productos y soluciones en el cual, pues bueno, de igual manera hay un punto importante acá. Antes de iniciar con esta parte, mencionamos que ahora el NVR que vamos a tocar el día de hoy es un NVR de la serie 5, precisamente el que estamos viendo en la parte del slide. Es un NVR-I, quiere decir que es un NVR con inteligencia artificial, el cual pues tiene la capacidad de que él mismo pueda hacer la analítica sin la necesidad de tener un front-end inteligente. ¿Qué quiere decir con esto? Con que tú puedes colocarle una cámara normal, una cámara IP normal, sin inteligencia si tú quieres, y el NVR puede hacer la inteligencia. Esto depende, pues, básicamente del modelo. Te va a poder hacer la inteligencia, por ejemplo, en 4 canales que el NVR mismo haga esa inteligencia, ¿no? Y tal es el caso del ejemplo que vamos a ver más al rato con nuestra demo. De esa manera lo estamos utilizando, ¿no? En esencia, la inteligencia por el equipo. No obstante, sabemos que pues hay inteligencias que se necesitan aún mayores, es decir, como por ejemplo el reconocimiento facial. Bueno, aquí pues básicamente sí podríamos tener que la cámara puede hacer la inteligencia, pero incluso también el mismo NVR. Entonces, ¿cuándo seleccionar cómo voy a hacer mi inteligencia? Eso depende mayormente de primero cuánta cantidad o qué cantidad de canales quieres que sean inteligentes. A lo mejor quieres uno para protección perimetral o dos para protección perimetral, o bien necesitas a lo mejor que tengas control de personas o que tengas a lo mejor más cantidad de inteligencias, entonces ahí sí necesitas que sobrepasas el límite que te da el NVR para poder hacer la inteligencia, la cantidad de canales, y entonces ahí sí necesitas que liberar carga, liberar recursos, y entonces necesitas que la inteligencia se haga en la cámara o básicamente en el front end. Entonces, aquí hay algunos productos que tenemos, cámaras con inteligencia artificial, básicamente son flexibles, escalables. Vamos a tener la parte de la disuasión activa en el momento, y estas son las cámaras IPC que son Pro con AI. Algo de lo padre es de que las cámaras con Pro sabemos que no pierden las características, es decir, incorporan esta nueva inteligencia, manteniendo, por ejemplo, cámaras full color y cámaras Starlight, cámaras con 120 de WDR, en esencia, cámaras que incluso tienen la posibilidad de tener a lo mejor algún tipo de PIR, es decir, de luz blanca, luz de LED, para que se active en el momento en el que se necesita, o incluso algún tipo de sirena, algún tipo de alerta auditiva que tú puedes tener precisamente en la misma cámara. Entonces, en esencia, esto es lo que podríamos tener básicamente con esta serie de cámaras.
Por otro lado, tenemos que los grabadores que te pueden hacer la inteligencia, por ejemplo, está la serie 4000, la serie 5000, y algo de lo padre que está en esta tecnología es que no solamente la video IP tiene esa posibilidad, sino hoy en día también la vamos a poder encontrar en los clásicos XBR, que por a lo mejor una relación costo-beneficio se tuvo que meter un XBR que es un poco más económico, HDCBI, que la parte de BDP, entonces no se deja fuera este tipo de algoritmo dentro de esta línea de negocio que es HDCBI. Entonces vamos a poder contar con esa parte. Y bueno, aquí tenemos ya como tal la solución para las cámaras, ¿no? ¿Cómo es la arquitectura? ¿Cómo podrías tener, cómo te sugerimos que puedes tener aquí los equipos? Puedes tener, por ejemplo, una cámara serie AI, con una serie Pro con AI, y puedes tener, por ejemplo, un NVR que incluso, pues básicamente no sea inteligente. Recordemos que no solamente los NVRs de la gama I son inteligentes, sino tú puedes volver un NVR, por ejemplo, de la serie 4000 o 5000-4KS2 con un firmware, puedes actualizarlo, y si tienes una cámara inteligente, pues puedes aquí tener ya de esa manera la actualización. Es decir, si en este momento tú tienes a lo mejor algunos clientes que ya les vendiste estos XBR, que bueno, realmente esos NVRs, perdón, que no son actuales, por así, no son muy actuales, tú puedes actualizar el firmware y comprar una cámara con inteligencia, y vas a poder tener precisamente esa protección perimetral o esos analíticos avanzados con inteligencia artificial. Y básicamente algunos modelos que aquí tenemos, por ejemplo, son la HFW 5241-Z5E. Acá tenemos algunos modelos, que bueno, igual más con detenimiento ustedes lo pueden visualizar. Lo más importante es visualizar que el NVR 4KS2, 5000 y 4000, 5000 te puede hacer la inteligencia con actualización de firmware. Entonces, el BMS que podemos utilizar es el DSS Express, que pues básicamente nos permite hacer una cantidad de 64 dispositivos. Es compatible con Android y pues básicamente con iOS, en esencia. Aplicaciones, casas, bodegas, obras de construcción. Obras de construcción, la verdad es de que es bastante aplicable por el simple hecho de que se resguardan materiales, por el simple hecho de que ahí mismo tenemos incluso zonas de peligro, hoyos, túneles, en el cual pues realmente se necesita saber cuando una persona está por ahí cerca merodeando, puesto que puede sufrir un accidente incluso, o básicamente viéndolo del otro punto de vista, ¿no? Simplemente pueden cometer actos ilícitos, pueden robar, etc, etc. Entonces, en la parte de la construcción creo que es bastante aplicable. En una tienda minorista, por supuesto, por el hecho de que tú puedes simplemente en el recuadro de lo que es la tienda minorista, puedes poner una zona de intrusión, y ahí mismo pues te puede avisar, ¿no? Cocheras, granjas y bueno, una gran cantidad de aplicaciones que nosotros podemos tener. Y ojo, aquí el punto importante es que no solamente te va a servir para la protección perimetral, ¿no? Sino para la parte de la evidencia, la videovigilancia en vivo que tú puedes tener. Acá tenemos otra solución básicamente con XBRs. Tú puedes utilizar una cámara HDCBI perfectamente normal, es decir, vamos a hablar de que es una cámara HDCBI de gama Light o Pro. Obviamente sí tenemos que tener una resolución, pues, digámoslo así, favorable, sino una resolución 4K, pero bueno, una buena resolución, que la cámara esté enfocada bien de manera correcta. Y bueno, básicamente puedes tener un XBR de la serie I, eso es muy importante, aquí sí, necesitamos un XBR de la serie I para que podamos conectarlo, por ejemplo, al DSS Express. No obstante, tú puedes hacer las conexiones si no deseas utilizar el DSS Express, porque a lo mejor, pues básicamente no es necesario, por el hecho de que puedes visualizarlo todo a través de tu teléfono, pues no es necesario, ¿no? O sea, el DSS Express en esencia se recomienda porque ahí tú vas a poder almacenar, por así decirlo, agregar todos tus dispositivos de manera local y remota si tienes varias ubicaciones, pero bueno, si no es el caso, no es necesario. Por otro lado, bueno, tenemos acá una cámara que es IP. Recordemos que
bueno, esta es la otra solución, que básicamente sería con video IP. Los NVRs serie I con como una cámara IP normal. Es decir, la cámara, si nos damos cuenta, no tenemos la necesidad de comprar una cámara IP que tenga inteligencia, que ese es algo padre. Nosotros mismos podemos comenzar a moldear, yo lo llamo así, nuestras propias soluciones de nivel, nuestras propias soluciones que le puedan quedar a nuestros diferentes clientes integradores, para que pues básicamente lleguemos con la propuesta y listo, ¿no? Tengamos esa seguridad de que va a funcionar de manera correcta, ¿no? Bien, algunos otros ejemplos básicamente de escenarios de uso en el cual, pues bueno, vemos aquí barricadas que podemos nosotros tener el problema de que la gente se cruza, podemos tener la protección de cierta periferia. Básicamente, una separación nos dice aquí que las cámaras se instalan en la periferia de la valla con una separación de unos 80 metros para detectar intrusos o vehículos, que eso es algo bien importante. Ahorita vamos a ver en el ejemplo del desarrollo de instalación o la guía de desarrollo de instalación que tenemos dos puntos, la parte horizontal y la parte vertical, que son dos temas que pues básicamente nosotros debemos de cubrir, ¿no? Y que las cámaras precisamente comienzan a capturar o a captar esa inteligencia. Y bueno, vamos a hacer algunas recomendaciones ahí. Tenemos una alta tasa de aplicación, funcionamiento de noche, que ese es un tema bien importante porque nos va a poder funcionar en la parte nocturna o en condiciones de poca luz. Al igual que la parte con las cámaras normales, aquí se recomienda pues obviamente de que si vas a utilizar esta cámara en la noche, pues tengas activado como tal, o más bien que tengas una cámara que trabaje a una baja cantidad de lux, es decir, que, por ejemplo, trabaje a .001 lux, .002 lux, .005, lo cual estamos hablando ahí que esta cámara precisamente tiene Starlight. Entonces, esta cámara con Starlight sabemos, o bien full color, que básicamente full color, digo, dicho de manera muy rápida, es dos veces tener mayor brillantez mayor capacidad de lo que es una Starlight. Full color, pues incluso nos funciona aún mejor en la parte nocturna, ¿no? Entonces, básicamente, si tu iluminación en el entorno de ubicación de esa cámara no es la adecuada, pues sí seguiríamos en la misma línea, ¿no? De recomendar básicamente una cámara que pues básicamente tengas este, que trabaje a menor cantidad de iluminación. Esto porque sabemos que en esencia le va a ayudar no tanto a la parte de la inteligencia, sino le va a ayudar mucho a la parte de la visualización. No serviría de mucho tener una imagen con alarmas sin que tengas pues ahí la visualización de la persona que está precisamente brincando en esencia esa cerca virtual. Entonces, es muy recomendable que pongamos acá productos que vayan acorde al tipo de escenario de iluminación. Y bueno, aquí incluso nos hace la recomendación, ¿no? Tú debes utilizar una cámara, por ejemplo, HFW 5241E, en el cual pues esta cámara es con Starlight de 2 megapíxeles, por ejemplo. Bien, la parte de, por ejemplo, de la construcción, como lo mencionamos, si una persona entra en el área de protección, el sistema se activará una alarma evitando que se roben los materiales, ¿no? Lo que mencionamos. Distancia entre cámaras de 6 a 7 metros, esto dependiendo del modelo. Y ahorita vamos a ver una pequeña, una pequeña recomendación que nos hacen acá de acuerdo a los modelos. Eh, Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esto aplicado a lo mejor a una subestación eléctrica donde son lugares en donde realmente son de alta peligrosidad, sobre todo si eres una persona ajena a la parte del manejo y uso de lo que esté dentro pues básicamente es menester que nosotros utilicemos este tipo de zonas de intrusión. Entonces, por ejemplo, en una
situación, en una subestación eléctrica donde pues básicamente sabemos que existe una alta tensión en donde una persona podría electrocutarse, pues bueno, creo que es importante. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a una zona de trabajo, podría alertarnos ahí, al monitorista para que a lo mejor no de que sea un problema de intrusión, sino de que recordarle al monitorista de que pues él con su cámara PTZ debe de vigilar, debe de visualizar que las personas ya entraron al área de trabajo y debe de verificar si tiene pues básicamente la protección adecuada, por ejemplo, casco, botas, etc, etc. Y bueno, aquí sería otra forma de poder visualizar o forma de poder ver cómo nos ayuda precisamente la, la, la protección con AI sin necesidad o de enfocarlo de otra manera, ¿no? Reconocimiento facial para personas extrañas, que bueno, ese es el tema, ¿no? De que este mismo equipo, pues básicamente te puede hacer el reconocimiento por él mismo, es decir, sin necesidad de tener la cámara que sea con reconocimiento. Para la parte residencial, casa, villa, pues bueno, prevención en el robo, prevención de alarmas frecuentes causadas por nuestras mascotas, disuasión activa. Muchos a lo mejor me preguntarán o me dirán, bueno, eso yo lo puedo eliminar con un PIR antimascotas, efectivamente, pero nuevamente hablamos de lo que corresponde a la parte de que tienes que cablear tienes que hacer tu cableado con cable de alarma, tienes que energizar ese PIR, tienes que hacer el gasto del PIR, en el cual pues sabemos que muchas veces el cliente puede aceptarlo o no, eso ya depende del tipo de proyecto, pequeño, mediano, grande, pero pues básicamente si lo puedes tener en una sola cámara, dos funciones, pues en esencia creo que tiene una ventaja ahí competitiva bastante importante. Llamadas remotas, que es la disuasión activa que nosotros podemos tener con nuestro mismo teléfono, este, para a lo mejor que a lo mejor se encienda incluso una luz o se active el audio o incluso nosotros mismos hablar en tiempo real. Y bueno, pues básicamente aquí en otra zona importante de una casa villa es la parte del estacionamiento, ¿no? En este caso, pues normalmente se quedan abiertos o son estacionamientos que simplemente no tienen puerta, reja, pues bueno, cuando alguien cruza, pues a lo mejor en la noche, pues podemos tener el evento registrado y bueno, desencadenar toda la serie de links que nosotros podemos hacer básicamente, ¿no? Eso ya si lo queremos conjuntar a lo mejor con una alarma mucho más robusta, como a lo mejor una sirena de 30 watts o un estrobo en la parte de arriba, pues también es posible. Básicamente recordemos que dado un evento se pueden desencadenar bastantes eventos, ¿no? Entonces, en esencia, vamos a terminar con la parte de otra recomendación con comunidades o parques. A lo mejor aquí no es tan como un clásico. Esto va a depender mucho de de la situación, si es un jardín privado, si es un eh, parque privado, por así decirlo, bueno, nos ayudaría bastante bien, ¿no? De igual manera, dibujamos la cerca literalmente virtual como nosotros la haríamos en la parte de arriba o donde nosotros creemos que la persona tiene o tendría que pasar, que ese es en la parte ya de configuración lo que tenemos que mayormente hacer. ¿Cómo hacer un cruce de línea? Pues básicamente dibújalo donde finalmente crees que podrías tener una intrusión, en esencia. Y no solamente podemos dibujar una sola línea, sino nos vamos a dar cuenta que podemos dibujar diferentes líneas ahorita que estemos en la parte de la configuración. Y pues bueno, por ejemplo, ya para culminar así este tema, estos son algunos otros ejemplos. Esto mayormente depende pues del lugar. Básicamente, recordemos que como parte, y esto a lo mejor es saliéndome un poco de la parte del curso, esto es básicamente nosotros como integradores, nosotros como a lo mejor clientes finales, analizar la situación y ver dónde te puede servir este analítico. Muy bien, pues vamos a finalizar con la parte de la guía de instalación. Bueno, es como antepenúltimo tema, penúltimo tema. ¿Qué tenemos acá?
que básicamente son escenarios aplicables, ¿no? Monitoreo de la persona que intenta acceder a los perímetros, lo vamos a capturar. Personas que pueden a lo mejor caer al agua, si estamos hablando de que a lo mejor estamos poniendo nuestro sistema en una cisterna, en una alberca, a lo mejor en la parte residencial, pues básicamente hay pues peligro de que a lo mejor alguien pudiera caer a la alberca, a una cisterna, a lo mejor a un lago, a lo mejor a un río. Eh, Básicamente tendrías el aviso al momento, ¿no? En esencia, se trata de que puedas reaccionar de manera rápida para poder evitar algún accidente o incluso algún desarrollo de evento eh, que podemos evitarlo. Bueno, tenemos el monitoreo de flujo de comportamiento dividido en personas y vehículos, monitoreo de intrusos en una tienda de venta, por ejemplo. Estos son los escenarios aplicables. Escenarios no aplicables, árboles alrededor, pues básicamente o muy al lado de lo que es la parte de la línea o el cruce de línea. Sabemos que el cruce de línea lo podemos configurar en ambos sentidos, al mismo tiempo, o bien un sentido u otro sentido A, sentido B o ambos sentidos. Y bueno, en este caso, pues básicamente no se recomienda que tengas ahí tu cruce de línea en donde sabes que al final del día va a aparecer de repente un carro o de repente una persona. No se recomendaría en todo caso. Muchas veces la parte del parpadeo de la luminosidad, si tienes mucha iluminación excesiva, va a afectar un poco. Por eso se recomienda utilizar un buen ángulo. Y en la parte de la oscuridad, pues tampoco es el escenario aplicable, ¿no? Eh, Aquí vemos la velocidad de detección del modo de color es muy baja. Básicamente no se recomendaría tampoco este escenario con la iluminación muy baja. Y si tienes iluminación muy baja, pues ahí hay que, como les mencionaba, hacer uso de cámaras Starlight o bien full color. Bien, la parte de ahora sí de la instalación, para que nos demos una idea que esto es algo de lo divertido que nosotros podemos aprender, sobre todo en la parte de integración, es que bueno, sí, en esencia vamos a tener dos, vamos a decirlo así, dos distancias. La primera es lo que ve hacia el frente de la cámara y la segunda, el ancho o el brazo que tú puedes tener precisamente de protección. Entonces, con números ya como tal, pues básicamente nos dice aquí que el ancho de brazo recomendado para personas es de 16 metros máximo. Esto es lo que nosotros tendríamos como ancho. ¿Qué quiere decir con esto? Aunque tú vas a poder estar teniendo, por así decirlo, una cerca virtual de una distancia de 16 metros. Por otro lado, si la distancia de instalación hacia el frente es entre 5 y 22, se recomendaría que tuvieras una cámara que pudiera ser varifocal y la clásica de 2.7 a 13.5 milímetros. Esa sería la cámara recomendada para esta distancia. Si tu distancia es mayor, es decir, si la distancia de instalación hacia el brazo, por así decirlo, hacia la distancia que tú quieres cubrir como cerca perimetral, pues básicamente va a ser de entre 28 y 90 metros, pues te recomienda una cámara de 7 a 35 milímetros. Estas cámaras, pues básicamente sí tienen ahí un poco una diferencia de precio, pero bueno, también tiene mayores prestaciones en cuanto a la parte de la distancia que te va a poder cubrir, tanto en la parte frontal como en la parte del brazo. Entonces, normalmente aquí la altura de instalación se recomienda 3 metros. Este, Básicamente ahí nos vuelve a reiterar aplicaciones, por ejemplo, subestaciones, fábricas, escuelas, fronteras, prisiones. Y bueno, aquí tenemos un punto importante que se llama área ciega. En esencia, esta área ciega la podemos cubrir con dos cámaras que estén vistas o como normalmente lo llamamos, encontradas, para que tú puedas cubrir un brazo un poco más alto, ¿no? Más largo. Eh, en esencia, acá tenemos que un área
de colocación o un punto de colocación también de una cámara es el tipo bucle, que hace referencia a que tú pones una cámara en otra. Al igual que la parte visible, recordemos que cuando tenemos dos formas de instalar normalmente las cámaras, o encontradas, o bien una, yo lo llamo de esta manera, una cámara que cubre a otra, es decir, vas poniéndolas en fila india, por así decirlo, en el cual, pues, lo que no ve una, lo ve otra. Entonces, esta es una forma en la que también puede aplicar para la parte de la protección perimetral para hacer precisamente una distancia de instalación más larga, por así decirlo, no un brazo más largo, realmente, más bien una distancia o que tengas una valla, una cerca virtual más larga que tú puedas ahí cubrir. Entonces, básicamente, esas son las dos formas que tú puedes hacer la instalación de tus cámaras, ¿no? Dependiendo mucho de la infraestructura que tú puedas tener ahí. Aquí, pues básicamente tenemos un diagrama un poquito más sencillo de, de comprender, en el cual nos dice que, pues, la altura de la cámara son 3 metros básicamente. Esto es lo que vamos a tener como zona muerta. Zona muerta que, como ya lo vimos, podemos cubrir con otra cámara. Acá tenemos la zona de detección, básicamente, en esencia el brazo. Y bueno, algo de lo padre es de que ya tenemos en estricta esencia algo medible. Esto algo medible hace referencia a que tú puedes tener una cámara de cierta distancia focal, por ejemplo, 2.8 milímetros, o hasta incluso 30 milímetros, y ya como tal te da la distancia que te va a poder cubrir, es decir, la distancia del brazo. Si es, por ejemplo, una distancia de 2.8 milímetros, perdón, un milimetraje de 2.8 milímetros, sabemos que este es uno de los milimetrajes más utilizados por el hecho de que tenemos un buen ángulo, ¿cierto? Pero al igual que tenemos un buen ángulo, no, mayormente aquí vamos a sacrificar un poco lo que es la parte de la distancia, es decir, la parte de la distancia frontal que nosotros vamos a poder cubrir, aplicándolo a lo que nosotros normalmente conocemos como distancia Dory, pues básicamente tiene también esa problemática, ¿no? Es decir, tienes un buen ángulo, pero la parte frontal, por así decirlo, la parte de distancia de tu brazo, de tu cerca virtual, va a ser mucho menor que, por ejemplo, una de 12 milímetros, que te puede llegar hasta 25 metros. Entonces, ahí dependiendo, obviamente esto hacemos el estudio en campo, hacemos la parte de levantamiento, depende si eres cliente final, integrador o mayorista, pues básicamente es necesario hacer el análisis para hacer la recomendación adecuada de la lente que tú quieres cubrir, ¿no? Y para evitar problemas, pues básicamente si tenemos una cerca o la necesidad de cubrir un terreno bastante grande, pues una cámara de 2.8 milímetros no te va a funcionar, ¿cierto? Entonces, perdón, una disculpa, como ya les había comentado, estoy un poco malo de la garganta, entonces, pues ahí ahí se me atoró un gallo, como dicen aquí, como decimos en México. Yo sé que me están escuchando varias personas de diferentes países, pero bueno, este, ese es el tema, ¿no? Bien, ya para finalizar un poco nuestro webinar, aquí vamos a hacer una representación de nuestras cámaras, como habíamos mencionado. Tenemos la necesidad de cubrir un perímetro de un almacén. Este almacén pues tiene básicamente dos tramos de 75 metros. Longitud aproximada del perímetro básicamente son 225 metros, en el cual, pues bueno, el número de postes que se necesita para la parte perimetral son 4, el número de cámaras que vamos a usar son 8, y bueno, vamos a ir viendo que la primera cámara la vamos a colocar, bueno, viendo la imagen del lado derecho, donde dice colocación de cámara, vamos a colocar acá una cámara, posteriormente que va a cubrir con un cierto brazo y una cierta distancia. La segunda cámara va a ir en fila, es decir, aquí estamos utilizando un poco de los dos sistemas, que es la parte del bucle y la parte de correlación. En la parte de la esquina derecha, inferior, perdón, ahí estamos utilizando la parte de bucle.
una cámara que cuida a otra y seguido de esto utilizamos la parte de correlación. De ahí, en los dos tramos de 75 metros vamos a utilizar de igual manera la parte de correlación. Y bueno, con eso vamos a tener ya como tal la protección de los 225 metros. ¿Cuántas cámaras utilizamos? 8 cámaras en total. Entonces, el modelo que te sugerimos es la HFW 5241E, que tiene básicamente Z5, que tiene en esencia que tiene básicamente una distancia varifocal. Y para este caso recomendamos un NVR de la serie 5, básicamente 4K-S2. En cuanto a la parte, pues bueno, de precios, ahí ustedes lo van a checar, que es una muy buena relación costo-beneficio. Y bueno, ya tenemos una protección perimetral con disuasión activa y pues básicamente teniendo la videovigilancia en todo momento, ¿no? Es decir, no solamente vas a tener, nuevamente, perdón que sea tan reiterativo, perdón que lo vuelva a tener, es que básicamente para resaltar la parte del ejemplo, el ejemplo de que esta cámara te sirve para dos funciones. Proteges la parte perimetral, pero también tienes evidencia de cualquier evento que se pueda que puede dar en cualquiera de los dos lados, ¿no? Por así decirlo, en cualquiera de las dos canchas. Entonces, eh, pues básicamente estos son los datos de nuestro IBS. El rango de monitoreo va a ser entre 30 y 80 metros. Como ya vimos, hay cámaras, pues básicamente que son entre 7 y 35 milímetros para poder tener la correcta implementación. Aquí tenemos otro ejemplo, digo, básicamente algo de lo que les podría comentar. Bueno, estos mapas pues, los podemos bajar sencillamente de Google Earth, simplemente dando las coordenadas que nosotros tenemos para esta protección de cualquier lugar, pues se los comento para que tengamos ahí a lo mejor el dato. Escenarios típicos de colocación de cámara, por ejemplo, colocación de bucle, como habíamos mencionado, una tras otra, colocación de correlación, en esencia, número de postes, 8, número de cámaras, 12. Cuando estamos hablando un poco de la correlación, a lo mejor aquí el número de postes vamos a hacer igual 8, pero el número de cámaras aumenta un poco. Pero bueno, básicamente vamos a tener ahí ninguna zona muerta. Entonces, estos son los dos escenarios típicos en los cuales nosotros podríamos, pues, tener la protección perimetral. Bien, el poste básicamente es a esta altura, más o menos 4 metros. Hacemos la recomendación de la cámara de la serie 5, la caja de distribución PFM 377, en donde tú vas a poder guardar todo. ¿A qué me refiero con todo? Pues básicamente el POE de la alimentación de las cámaras, en este caso la fuente de alimentación del mismo switch, que pues básicamente necesita energía a 127 volts. Y bueno, nos pone de igual manera los dos ejemplos, ¿no? Para que tengamos ya como tal. Bien, por último, pues bueno, como parte de la teoría sería todo. Eh, la idea de esto es darles también a ustedes ideas que pues básicamente puedan ustedes implementar, puedan ustedes hacer su solución de alto nivel, para que comiencen como tal con eso hacia sus clientes en esencia, ¿no? Eh, Les vamos a pasar a la última parte, que es la parte demostrativa de nuestros equipos. Primero voy a presentar o voy a poner la parte de la interfaz web de nuestro NVR, en el cual, pues bueno, voy a enseñarles cómo hacer muy sencillamente un cruce de línea o una intrusión. Eh, para ello vamos a hacer una pausa. Voy a compartir mi escritorio. Por favor, si en el chat me pueden decir si ya están pudiendo ver mi pantalla, se los agradecería bastante.
Ahí pueden ver mi pantalla. Hola, hola. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos la pantalla como tal. Ya les explico un poquito. Del lado derecho tenemos una PTZ. Bueno, ahí se desconectó dado que tiene un cierto time logout, en el cual, pues bueno, después de cierta inactividad, pues eh, se sale de operación. Esto con el objetivo, digo, muchas veces de ahí si estamos hablando en el caso de móviles, de DVRs móviles, pues bueno, de no consumir los datos, ¿no? Bueno, vamos a visualizar acá en la parte de Live. Ahorita estamos en la interfaz del grabador NVR-5000i, en el cual la cámara número 1 es una cámara que, si bien es cierto, como lo estamos viendo, es una cámara de conteo de personas, pero no estamos utilizando la inteligencia en este momento de la cámara. Ahorita les voy a comentar. La cámara número 4 es una cámara que básicamente es PTZ, en el cual, pues, en esencia es una cámara que tiene cargados unos presets. Bien, para poder habilitar muy rápidamente la parte de los IBS, simplemente nos vamos al apartado de el menú principal, donde está la parte de AI. Aquí en la parte de AI vamos a ir a la parte de IBS y pues básicamente, vamos a la parte de parámetros. En parámetros nos vamos a ir a la parte de IBS. Aquí en IBS, en esencia, vamos a visualizar nuestras cámaras, ¿no? Como habíamos mencionado, hay dos formas de poder hacer el analítico: por la cámara o bien por el grabador. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si continúan viéndome. Ok. Entonces, en este momento, pues bueno, vemos que no hay ningún analítico hecho por medio de la cámara, a pesar de que la cámara es pues capaz de hacerlo. Lo vamos a hacer por medio del dispositivo y vemos cómo por medio del dispositivo pues realmente sí podemos hacer el analítico de cruce de línea. Por ejemplo, aquí estamos poniendo este caso, en el cual, pues bueno, ¿qué tenemos acá para poder visualizar? Como tal, pues tenemos un tripwire en el cual pues simplemente seleccionamos eh, una serie de 6 líneas que no deben de, o más bien que no es posible separarlas. Es decir, si tú pasas en cualquiera de los puntos de la línea, pues te va a hacer una notificación, ya sea que en este caso estamos cubriendo la puerta que se ve ahí al fondo, también estamos cubriendo esta parte de acá. Y en esencia, estamos haciendo que la PTZ active un preset, el preset número 1, para que pues se enfoque, ¿no? A lo mejor lo que les mencionaba, cuando tenemos una PTZ, entonces tenemos una herramienta más de monitoreo, porque entonces, si hablamos del ejemplo de zona de intrusión, de alta, zona de alta peligrosidad, no importa que el monitorista esté pues de alguna manera visualizando otras cámaras. Si hay alguna alerta, la PTZ simplemente va a voltear y por ende puede saltar la ventana emergente en ese mismo DSS para que nosotros, pues, o el monitorista se dé cuenta de que alguien está en esa zona, ¿no? Entonces, vamos a hacer la demo. Para ello voy a pedir a un compañero que me ayude. Este, Va a pasar sobre esa parte, pero un segundito. Vamos a poner la visualización en tiempo real de nuestros equipos y ahorita regresamos nuevamente a la configuración. Entonces, bueno, dijimos que tenemos la cámara 1, donde está el IBS. En el momento en el que se active ese IBS, pues finalmente la PTZ que está visualizando hacia allá, pues va a mover precisamente un preset. Entonces, vemos cómo ahí, pues básicamente nos hizo la detección. Yo voy a mover nuevamente la cámara PTZ, vamos a hacer el mismo ejemplo otra vez.
Y bueno, algo de lo importante, ¿no? ¿Qué les recalcaría aquí? Pues el tema de que realmente está haciendo la detección, en este caso, de la persona, ¿no? Que eso es uno de los puntos claves, ¿no? Ahí vamos otra vez con el ejemplo. Muchas gracias. Y bueno, nuevamente ahí tenemos la visualización. Entonces, ya que tenemos esta parte, como le mencionaba muy rápidamente en la configuración de la parte de la inteligencia, basta con irnos a la parte de parámetros. Digo, realmente la configuración la pueden encontrar incluso en internet. Digo, no es tan importante, es muy sencilla. Podemos aquí habilitar hay que dibujar la regla. Y hay que dibujar básicamente cómo quieres que te avise, si cuando pasan de A a B, de B a A, de un lado a otro, del otro al uno, o bien en ambos sentidos. ¿Qué quieres que reconozca? Que sea persona o vehículo, en esencia, que es algo muy, que eso es lo que tiene precisamente el algoritmo, ¿no? Esa capacidad. Y por último, pues bueno, que grabe y lo que aquí le pusimos que es la activación del preset. Con eso nosotros simplemente le damos OK y habremos habilitado básicamente ya como tal nuestros analíticos. Entonces, nosotros podemos también aquí hacer una búsqueda inteligente, por ejemplo, de personas, como habíamos mencionado, que ese es algo de lo padre, ¿no? ¿Sabes qué? Tú tuviste, o a lo mejor durante el día quieres visualizar qué eventos tuviste de intrusión, de cruce de línea en tu casa, pues simplemente le das aquí una búsqueda y te va a llevar precisamente al momento en el que fue encontrado este evento, para que tú puedas ver a lo mejor si fue una persona que a lo mejor conoces o bien fue una persona extraña. Entonces, en esencia, aquí vamos a tener esta búsqueda que también es una búsqueda inteligente, se considera como parte fuera de lo que es la búsqueda normal, por así decirlo, así como normalmente hacíamos el face detection o búsqueda de rostros. Pues bueno, aquí tenemos esa gran ventaja que también, si te perdiste de la visualización en tiempo real, pues la vas a poder tener en la parte de la grabación, ¿sale? Lo mismo podemos hacer para la parte saliéndonos un poco del tema, para la parte de humanos, vehículos, vehículos no motores. Solo que, pues bueno, así es como hacemos la configuración y pues básicamente nosotros también podemos hacer las configuraciones dentro de lo que es nuestro DSS Express, en el cual pues estamos pudiendo ver acá. Este, en esencia, pues ya tenemos aquí agregados los dispositivos. Simplemente basta con darle clic y bueno, tenemos ahí otra cámara y únicamente hay que habilitar la parte de las alarmas. ¿De acuerdo? Bien, básicamente ha ido todo. Ahora vamos a hacer de las reglas, si entran, ¿verdad? Ya no tenemos ahí todavía un poco de tiempo. Este, y pues bueno, voy a regresar a la pantalla. Hola, hola, hola. ¿Escuchan? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Creo que se fue un poco el audio. Disculpen, se fue un poco el audio, entonces, bueno, tenemos ahí algunas, no sé si alguien tenga alguna duda. Vamos ahí a ver el chat. Espero que también lo puedan ver ustedes, si no, bueno, voy a repetir la pregunta. ¿De acuerdo? Voy a tratar de compartir la presentación por medio del link. Voy a checar esto, igual el video.
Voy a comentarlo con marketing para que me dé una sugerencia de poder compartirlo a los usuarios que tenemos aquí ya en la plataforma de Click Meeting para que les pueda compartir, ¿sale? Para que les pueda compartir la presentación. La parte del los IBS normales, pues en todos los canales. Básicamente cuando el IBS, por ejemplo, el que acabamos de hacer, normalmente es hasta 4 canales cuando la inteligencia se va a hacer en la parte de la cámara, en la parte del dispositivo, perdón. Aquí nos pregunta, ¿pueden servir de apoyo para la detección de humo y fuego? Ah, en este caso no, porque lo que mencionamos, este IBS precisamente descarta esas situaciones. Si tú tienes una imagen con lluvia, es decir, tienes un cruce de línea en una entrada donde de repente comienza a llover muy fuerte, en un IBS normal se activaría y sabrías que es una falsa alarma porque se activó por la lluvia. En este caso, con inteligencia artificial, pues no se va a activar porque realmente no cruzó ninguna persona. Digo, obviamente en el caso dado caso que no se haya cruzado. Entonces, no nos ayudaría para la parte de la detección y el humo, de humo y fuego en este caso. O tal vez a lo mejor entendí un poco mal la pregunta. Sí, todos los XBRs, o los XBRs de la serie I que tienen esta analítica, pues básicamente cualquier cámara va a funcionar para esta analítica, como lo habíamos mencionado. No importa qué cámara le pongas. Obviamente sí se recomienda pues que tengas una buena imagen. Recordemos que al final del día, eh, efectivamente, los datos se sacan a partir de una imagen al final de cuentas. O sea, yo tengo una imagen en la cual lo único que va a hacer el algoritmo es comenzar a detectar formas, por ejemplo, viéndolo de a lo mejor muy eh, sencillamente va a comenzar a detectar formas de animales, formas de personas, formas de árboles, formas de calles, formas de cualquier cosa. Entonces, es así como va descartando, ¿no? Y es como hace precisamente la detección. Pero si nosotros tenemos una imagen borrosa, pues no lo va a hacer, ¿no? No lo va a hacer de manera correcta. O si tenemos una imagen con una resolución muy mala, muy fea, a lo mejor sí lo va a hacer, pero tendría un poquito de falsas alarmas. Por ejemplo, si comparamos una cámara que es completamente analógica, a lo mejor de 420 líneas de televisión, tal vez me estoy exagerando un poco, pero bueno, actualmente todavía existen este tipo de cámaras analógicas de líneas de televisión que, bueno, comparado con la efectividad que te podría dar una cámara de 2 megapíxeles, pues bueno, sí sería ahí ese tema. No obstante, bueno, no he tenido la oportunidad de probar con una cámara analógica, pero la teoría obviamente sí lo va a hacer, pero bueno, ya en futuros webinars les estaré comentando los resultados. Pero sí, sí, en estricta teoría lo va a hacer sin problema. Esto depende del modelo. Yo les invitaría a que chequen la parte de la datasheet de cada modelo para que veamos la cantidad de canales que nos está permitiendo. Yo les hablo de una tabla que nos compartieron ya, tiene un mes en este caso de esa tabla, sin embargo, pues básicamente todo, recordemos que el agua está continuamente cambiando estos apartados, digo, la verdad es que no me ha dado tiempo de revisar últimamente, pero hasta donde yo tengo, hasta donde yo he visualizado últimas informaciones que he tenido en mi portal, pues sí es hasta esa cantidad de canales, ¿no? No obstante, yo los invito a que, digo, esta información tal vez más bien la dejaría un poco más a la parte de la página, no me gustaría como dar una información falsa, mejor les invito a que se metan a la página y que ustedes puedan checar cuántos canales te da chance de hacer en analítica por el mismo dispositivo.
Perfecto, claro, pues en esencia les agradezco mucho a todos, eh, que tengan un excelente día. Puede, el webinar del próximo viernes, pues bueno, los espero con gusto. De todos modos, pues bueno, saben que les dejo mi correo por cualquier cosa, lo voy a escribir acá y pues que tengan un excelente día, buen fin de semana. Nos escuchamos en el próximo webinar. Saludos.